Capítulo 5, versículos del 1 al 8. Acompañe ahí con sus vistas y vamos a leer lo que nos dice aquí la palabra de Dios y a qué nos invita la palabra de Dios y qué nos ordena la palabra de Dios y qué quiere Dios para nuestras vidas también. Entonces Efesios 5 del 1 al 8 va a decir así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hasta ahí, hermanos, este pasaje. Vamos a hacer aquí una meditación en este pasaje y ver aquí en lo que nos dice entonces Dios a través de su palabra a nuestras vidas. El apóstol Pablo escribiendo entonces esta carta a los Efesios, él insta a los efesios y hoy también a nosotros, por causa que esta palabra es palabra de Dios y tiene una vigencia permanente, por lo menos hasta que Cristo venga. Nosotros vamos a ser dependientes de esta palabra, ¿no? Esta palabra escrita, esta palabra que podemos leerla, que podemos meditarla. Nosotros fuimos llamados a obedecer a aquello que Dios demanda de nuestras vidas, y para que esto aconteciera, Dios ha permitido que hombres inspirados por Dios escribieron la voluntad de Dios para nuestras vidas, y esta voluntad de Dios para nuestras vidas está en su palabra. Para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para tu vida, es fundamental, hermanos, que conozcamos su palabra, que tengamos tiempo, que nos demos tiempo para meditar profundamente, para leer las Escrituras, para conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Y aquí ese texto justamente nos insta a esto, ¿no? Y el apóstol Pablo va a decir aquí, a través de esta carta, le va a decir: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es obvio que pensando de una manera lógica, natural, de la mente, de la naturaleza cotidiana de la vida, por lo menos debe ser natural que el hijo o que los hijos traten de ser imitadores de sus padres, ¿no? En las cosas a veces más sencillas, en el caminar diario de la vida misma, no solo imitadores en aquellas cosas que a veces los niños hacen lo que hacen sus padres porque ven ellos hacer determinadas cosas, pero también nos insta a ir más allá y hacer cosas que son no solo en el sentido espiritual, muchas veces en relación a lo que hacen de repente los padres, porque hablando obviamente de creyentes, es claro que esperamos de los hijos de los creyentes que ellos sigan los pasos de los padres, no solo en actitudes en las cuales siguen, cuando imitan a sus padres en alguna acción, en alguna cosa, en la forma de vestirse o en algún otro hábito que a veces los padres practican, ¿no? Entonces, y aquí nos insta que nosotros, como dice aquí, como hijos de Dios, nosotros seamos imitadores de nuestro Padre. Imitadores, obviamente, que no podemos nosotros ser como Dios, pero nos insta que nosotros busquemos imitar la voluntad de Dios en aquello que Él es para nuestras vidas, siguiendo sus pasos. Pero una vez más, ¿cómo es que nosotros como hijos de Dios sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas y cuál es el propósito y cuál es
la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cómo nosotros podemos imitar a Dios nuevamente está implícito en que nosotros debemos seguir sus palabras, ¿no? Debemos dejarnos moldear y seguir por sus palabras. Y aquí el apóstol le dice: sed pues a nosotros todos, y nos dice a nosotros: sed pues imitadores de Dios, imitadores de Dios como hijos amados, porque aquí nos muestra que nosotros somos amados por Dios, ¿no? Y ciertamente un hijo que es amado por el Padre, que el Padre demuestra este amor por el Hijo, este hijo ciertamente quisiera imitar a su Padre, seguir los pasos de su Padre. Y si nosotros tenemos a un Padre en el cielo que es Dios, y que Él es ese Padre amante, ese Padre que nos ama, es obvio que a nosotros nos debería dar las ganas de imitar a este Padre. Y es aquí donde nos lleva el Señor, ¿no? Nos lleva el Señor a que nosotros aprendamos a imitar al Señor, ¿no? El apóstol Juan en una de sus epístolas nos dice que nosotros debemos seguir los pasos de Jesucristo, andar como Él anduvo, aprender a imitar las cosas que el Señor hizo. Y aquí nos lleva a una cosa más importante, porque obviamente nosotros no podemos entender y comprender las dimensiones de la grandeza de Dios en todo lo que Dios es, pero nos lleva a que aquellas cosas que están a nuestro alcance practicar y hacer, como la bondad, como el amor, como la justicia, como la verdad, porque aquí nos va a instar a dejar ciertas prácticas que ya no deberían hacer parte de nuestras vidas hoy como creyentes, y buscar hacer aquello que es correcto, que es agradable delante del Señor. Y una de las cosas principales entre todas las cosas, por ejemplo, que podemos nombrar de Dios, como ya les dije, su bondad, su justicia, su fidelidad, y todas estas cosas que es Dios, aquí en el versículo 2 nos lleva a que esta excelencia mayor de lo que nosotros debemos imitar a Dios es en el amor, ¿no? Jesús dijo en cierta ocasión a los apóstoles, a los discípulos, dice: en esto todos conocerán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Debe existir, hermano, en nuestra naturaleza, porque hay otro pasaje de la Escritura que dice, en la carta de Pablo a los romanos también, que dice que por su gracia Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones, por su Espíritu Santo Él ha derramado de su amor en nuestros corazones. Por eso nosotros podemos ser imitadores de Dios. Y la Biblia nos va a decir que nosotros le amamos a Él porque Él demostró este amor primero por nosotros, ¿no? Aquel texto muy conocido de Juan 3:16, ¿no? Porque dice ahí: porque Dios amó al mundo de tal manera. Entonces ahí podemos entender que Dios es amor, y que Dios ama, y que Dios seguirá amando, y que nosotros como imitadores de Dios debemos aprender también a amarnos los unos a los otros. Jesús fue mucho más lejos, ¿no?, de la idea natural de amar apenas a aquellas personas que se aman a los demás. Y Jesús nos instó a amar incluso a las personas que no nos aman, a orar por los que son nuestros enemigos, o los que se hacen nuestros enemigos. Y aquí en el versículo 2 nos lleva a entender eso. Note lo que dice aquí: y andar en amor. ¿A qué nos invita el Señor a hacer? Y andar en amor, amándonos. Obviamente que nosotros no debemos amar las cosas del mundo, no los requisitos del mundo, los gustos del mundo, porque la Biblia va a decir en otro pasaje que el que ama al mundo no ama a Dios. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero nosotros debemos amarnos a aquellos que son hijos de Dios. Y aquí nos va a decir: y andar en amor como también Cristo nos amó. ¿Y cuál fue la profundidad del amor de Cristo? Aquí nos dice cuál fue esta profundidad del amor de Cristo, y cuál debe ser la meta de nuestro amor los unos para con los otros. No, note que dice: y andar de amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Si usted va a una de las cartas de Juan, le va a demostrar que así como Cristo entregó por amor su vida por nosotros, nosotros también debemos entregar la vida por los hermanos. En esto se demuestra el verdadero amor. No es aquel amor que es conveniente, si amamos porque nos aman, tenemos respeto porque nos respetan, hacemos porque nos hacen. No, el amor verdadero es aquel que es demostrado aunque la persona no demuestre amor por nosotros, que aún no demuestre ninguna gracia por nosotros, que no demuestre ninguna actitud de respeto por nosotros. Nosotros debemos seguir amando a los demás, así como Cristo amó al mundo entero, aun cuando este mundo era irrespetuoso para con él. Entonces nosotros somos invitados a amar como una entrega de una ofrenda de corazón a Dios. Note lo que dice aquí: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y nuestra pregunta podría ser hoy: ¿con cuánto amor nos amamos los unos a los otros? ¿Y será que desprendemos de este olor fragante del amor de Dios en nuestros corazones en relación los unos a los otros, que llegue este amor nuestro a la presencia de Dios? Y va a decir aquí obviamente ahora que este amor nos debe impedir de la práctica de cosas mundanales, de cosas que ya no deberían ser parte de nuestras vidas, que como creyentes, que como personas que amamos a Dios en primer lugar y que amamos las cosas de Dios, amamos la palabra de Dios y amamos los unos a los otros, ya no deberían ser parte de nuestra vida. Y aquí va a ser una lista de algunas de estas cosas, tanto en el versículo 3 como en el versículo 4 va a ser una lista de cosas que ya no deberían ser parte de nuestra vida, y va a decir: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni en palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Entonces, aquí usted ve en estos versículos 3 y 4 que hay una lista, ¿no? Una pequeña lista de cosas que no deben ser parte de nuestra vida como creyentes, ¿no? Y dice que estas cosas ni se deberían nombrarse entre nosotros como teniendo en mente estas cosas como una posibilidad, como un hecho, como algo que pudiera acontecer en nuestras vidas. Y va a decir qué cosas son estas: fornicación, ¿no? Fornicación, obviamente que podemos tener aquí varios hechos de fornicación. La fornicación es el acto sexual fuera del matrimonio, de cualquier instancia, ¿no? Cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio, ¿no? Fuera del matrimonio, fuera del contorno del matrimonio, todo esto es fornicación. Entonces, cualquier persona que esté fuera de los lazos del matrimonio y esté practicando el sexo, esté practicando estas cosas, está cometiendo fornicación. Entonces, el creyente no puede ya vivir en estas cosas, pero también se puede dimensionar a una fornicación espiritual. Cuando nosotros, diciéndonos ser cristianos, todavía practicamos cosas del mundo, todavía tenemos algún tipo de enlace con el mundo, algún tipo de conveniencia con el mundo, algún tipo de práctica mundana, algún tipo de cosita que no es la que a Dios agrada, como por ejemplo las músicas mundanas, como negocios incorrectos, como negocios ilícitos y cosas de esta manera que a veces practicamos diciendo ser cristianos. Entonces esto estamos cometiendo fornicación espiritual. Santiago habló de ese tipo de fornicación, ¿no? Él dice: oh adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, cuando nosotros tenemos amistad con el mundo y con las cosas que el mundo practica, que seguimos algunas reglas del mundo para beneficio nuestro, estamos cometiendo también fornicación espiritual. Por lo tanto, no existe solo la fornicación física, que nosotros podamos pecar delante de Dios, pero también existe la fornicación espiritual. Pero también aquí existen además otras cosas, y toda inmundicia, ¿sí? Todo aquello que es inmundo, que es incorrecto, que es injusto, que es inmoral, no debe ser practicado entre nosotros. También la avaricia, ¿no? La avaricia es otra cosa que debe ser descartada entre nosotros. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el deseo de obtener cosas que no nos corresponden, que no son nuestras, que pertenecen a otras
personas, el deseo de la posesión de cosas que pertenecen a otras personas o que son parte de la vida de otras personas. Esta es la avaricia, el deseo desordenado por cosas que no nos pertenecen. Ni aún, dice estas cosas, ni aún se nombre entre vosotros conviene a santos. Santo que es una persona que fue separada allá de la situación, de las circunstancias del mundo para seguir a Cristo, ¿no? Y después va a decir en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ¿no? Todas estas cosas que hablamos y que son deshonestidad no deben hacer parte de nuestras vidas. Y además dice, ni necedades, ni truanerías, ni que no conviene, sino antes bien debemos practicar las acciones de gracia. Las truanerías con eso es la irritación, es la gritería, ¿no? Esto no debe ser parte de nuestra vida. Pero note lo que va a decir el versículo 5. ¿Qué va a pasar con las personas que practican estas cosas? Porque note que esto no debe ser un hábito de los creyentes, por lo tanto ningún creyente debe practicar esto, no debe vivir en la práctica de estas cosas, porque aquí va a decir que estas personas que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. Note lo que va a decir ahí, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Cualquier persona que practica estas cosas debe, si es que dice que es cristiano, debe tratar de moldearse a la voluntad de Dios, buscar el perdón de Dios, el arrepentimiento y reconciliar su vida con Dios, porque aquí nos dice que estas cosas no permiten heredar el reino de Dios. Versículos 6 y 7 dice así, nadie os engañe con palabras vanas. No, ¿y por qué nadie les engaña? Porque hay algunos que de repente van a decir que estas cosas no tienen tanta importancia, no son de mayor valor, ¿no? Pero dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque esto es decir, aquel que dice que es hijo de Dios, pero practica estas cosas, está siendo desobediente, y sobre esto dice aquí que viene la ira de Dios sobre ellos, ¿no? Entonces vamos a seguir, dice, no seáis pues partícipes con ellos, es decir, no nos asociemos con personas que diciéndose ser creyentes practican ese tipo de cosas, ¿no? El apóstol Pablo escribió esto también a los corintios, ¿no? Porque hay aquellos que van a decir que son cristianos pero practican estas cosas, y Pablo dice, no se asocien con ese tipo de personas que diciéndose ser creyentes practican ese tipo de cosas, porque sabemos que vivimos en un mundo en que tenemos que de alguna manera tener algún tipo de asociación con la gente de este mundo, porque hacemos negocios, compramos, vendemos, trabajamos con personas que no son creyentes, y sabemos que eso es su naturaleza de ellos. Pero hay aquellos que se dicen ser cristianos y viven en la práctica de estas cosas, y Pablo es que nos va a decir que ese tipo de personas, nosotros no debemos asociarnos con ese tipo de personas porque son falsos cristianos. Y finalmente el versículo 8 nos va a decir cuál era nuestra condición anterior y cómo debe ser nuestra condición ahora. Note lo que dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces nos insta, hermanos, a ver un cambio radical en nuestras vidas, a cambiar nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras ideas, y vivir como hijos de luz. Jesucristo nos dijo, ustedes son la luz del mundo, y nosotros debemos brillar como dice el apóstol Pablo en otra carta, dice, como luminares en el mundo. Y aquí finalizo nuevamente con este versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ¿qué somos ahora? Mas ahora sois luz en el Señor, y nos insta ahora, siendo luz en el Señor, a andar como tales, a andar como hijos de luz. Que Dios, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé esta fortaleza, y que nosotros podamos buscar la gracia del Señor para pedir su misericordia y su ayuda, para vivir de acuerdo con su voluntad, para vivir como hijos de Dios, para vivir como hijos de luz, para resplandecer la luz de Cristo en nuestras vidas en este mundo, y que la gente de afuera vea que realmente algo diferente existe en nuestras vidas, y no ser
apenas acomodados, ¿no? Apenas acomodados, ahí acomodándonos con las condiciones de la vida, y si hoy somos hijos de Dios y mañana no somos, esto no hace mucha diferencia. Sin embargo, la Biblia nos insta que realmente vivamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén.